Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a ver el último laboratorio, el laboratorio 5, que se llama cuadripolo o redes de dos puertos, porque tiene dos puertos. Lo que se hace es estudia la entrada y la salida y se calcula un cuadripolo equivalente, no necesariamente como caja negra, es decir, lo que está, se estudia como caja negra, pero en el laboratorio vamos a ver que tenemos que estudiar la caja blanca, es decir, meternos dentro del cuadripolo para poder averiguar cómo es el cuadripolo. El laboratorio, obviamente vamos a estudiar desde la entrada y la salida y con eso vamos a determinar el Z equivalente, el Y equivalente, que representan al circuito por esta fórmula, que es como la fórmula generalizada de la ley de Ohm, ¿me explico? Entonces lo que les explicaba que este circuito se puede representar matricialmente, ya sea con parámetros Y o con parámetro Z. Para representarlo con los distintos parámetros vamos a enseñar las técnicas para poder hacerlo, y que las técnicas en el fondo son las mismas que se ven, ¿me explico? Entonces, en síntesis, el cuadripolo para lo que sirve es para ver la entrada y la salida, pues si ustedes saben el voltaje 1, el voltaje 2 y la corriente 1, la corriente 2, en ciertas condiciones que vamos a ver, van a poder determinar los parámetros Z, y en ciertas condiciones vamos a poder determinar los parámetros Y. ¿Me explico? Por el momento no se ve muy bien de qué se trata, pero en síntesis, ustedes con la entrada y la salida, sin tener que ver aquí esto viéndolo como caja negra, pueden determinar lo que pasa. Ahora lo van a ver como caja blanca para poder contrastar datos. O sea, una cosa es que lo tomemos por aquí, pero otra cosa es que después contrastemos los datos. Y para poder contrastar los datos y hacer el informe, tenemos que ver la caja blanca que hay dentro, por decirlo así, que es el circuito que nos proponen. Entonces, el circuito que está acá adentro, nosotros lo vamos a poder siempre averiguar los parámetros Z, Y, los parámetros T, los parámetros H, los parámetros híbridos, que son combinaciones de estas que se los mandé por el correo. Vienen desde el CASEL, que es un libro muy bueno de cuadripolo, que explica bien cuadripolo. El test de validez va a permitir interconectar cuadripolos en serie o en paralelo, dependiendo del test de validez. Aquí nos vemos con situaciones que en ingeniería eléctrica no se dan, cosas que no siempre se puede hacer un cuadripolo. Y justamente eso vamos a ver, o sea, lo primero que vamos a determinar son los parámetros del cuadripolo. Pueden ser los parámetros Z y los parámetros Y. Con eso ustedes pueden determinar los parámetros T, los parámetros H, esos salen en una tablita, así que determinando este o este, cualquiera de los dos, determinan todo. O sea, determinando los parámetros Z, invierten la matriz y tienen los parámetros Y. Determinando los parámetros Y, algo hacen que obtienen los parámetros. Hay una tabla para poder pasar de parámetro en parámetro. O sea, ustedes pueden tener todos los parámetros de transmisión directa, los parámetros híbridos, que se les llama a esta matriz. Esta matriz ustedes la conocen, pero se llama la matriz de admitancia y la matriz de impedancia. Entonces, si ustedes se fijan, miren, lo que yo necesito para determinar aquí sería energizar con voltaje aquí, y al abrir acá, la corriente I2 me quedaría cero, ¿me entienden? Entonces, si yo quiero determinar los parámetros Y11 y Y21, lo que tengo que hacer con el cuadripolo es poner una fuente de prueba, que en el caso de nosotros vamos a poner una fuente lo más fácil posible, puede ser cualquier fuente. Ponemos una fuente, en este caso 100 con ángulo 0, y si se fijan, tenemos B1. B2 lo tenemos, pero I2, como está abierto, I2 igual 0, entonces se elimina esta parte. Al eliminarse esa parte, a ustedes les queda que Z11 es igual a B1 partido por I1.
y que Z21 es B2, que B2 sí existe porque está abierto, partido por I1. Ahora, por la izquierda, voy a borrar aquí, por la izquierda, si necesitamos determinar los parámetros, los otros que faltan, la misma historia, pues, energizamos por este lugar, los mismos 100 con ángulo 0, abrimos acá, ojo que siempre la corriente está considerándose entrando al cuadripolo en ambos casos, tanto I1 y I2, pero como energizamos acá y abrimos acá, la corriente I1 ahora es 0, y determinamos los parámetros que faltan, que serían Z12 igual a B1 partido por I2, porque ahora I2 es distinto de 0. Z22 va a ser B2 partido por I2. Entonces, tenemos que hacer dos ensayos para poder determinar los parámetros, ¿me entienden? ¿Se entiende? Ahora, eso es desde el punto de vista de control, ¿me explico? O sea, de control, desde el punto de vista del laboratorio. O sea, en el laboratorio nosotros energizamos, veimos cuánto es el ángulo, veimos que esto es 0, por lo tanto se anula esto, y determinamos esos parámetros. Eso es para poder determinar los parámetros Z. Entonces, para determinar los parámetros Z, se energiza un lado el cuadripolo y se abre el otro con tal que la corriente se anule, y por lo tanto podemos hacer estas ecuaciones. Después nos ponemos acá, energizamos acá, abrimos el otro lado y vemos que estas ecuaciones se cumplen. Si nosotros queremos determinar ahora, porque el circuito lo amerita, y de hecho lo amerita porque vamos a determinar el cuadripolo A y el cuadripolo B, los cuadripolos que exponen ahí son chicos, tenemos que hacer lo mismo, pero fíjense, voy a escribir la matriz Y, Y12 por B1 más Y1, disculpen, Y11 más Y21 por B2, Y21 por B1 más Y22 por B2 igual a I1 y a I2. ¿Se entiende? Los voy a ir a mirar un poco porque así ustedes me levantan la manito y me dicen si entienden. Eso, levántame la manito, Piero, Natalia, Vale, Franco, Gevia, Oscar, Eduardo Alvarado. ¿Está por ahí? Perfecto. Entonces, quiero que piensen un poco. ¿Cómo ahora yo determino los parámetros Y22? ¿Cómo se les ocurre a ustedes primero? Siempre ustedes tienen que tener la intuición de suponer que ya vieron cómo determinar los parámetros Z. ¿Cómo se les ocurre que voy a determinar los parámetros Y? Necesitamos que se anule el voltaje 1, cosa que nos quede el resto, o necesitamos que se anule el voltaje 2. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Voy para allá a mirar. ¿Se entiende? Entonces, Benjamín, ¿cómo se te ocurre a ti que podríamos determinar los parámetros para que justamente se anule el B1 o se anule el B2? ¿Qué tenemos que hacer aquí para poder hacer? Hablen, porque aquí necesito participación, no me sirven los likes. Habría que quizás cortocircuitar. ¿Ya? ¿Dónde energizamos y dónde cortocircuitamos, compañero?
Ahí está, bien, bien. Eso se llama la mayéutica. La mayéutica es cuando ustedes hacen parir el conocimiento. Del método socrático es cuando ustedes justamente tienen la intuición y dicen, no, si usted tiene la solución, yo trato de ser un guía de ustedes, no darles la solución, hacerlos pensar. Entonces, compañero, está bien lo que está pensando, pero necesito que lo materialice. Dígame, ¿dónde usted pondría un voltaje y dónde usted cortocircuitaría para poder determinar los parámetros Y? Cualquiera puede responder, ¿eh? No solo el compañero, cualquiera. Natalia, Piero, Oscar, Franco, Eduardo, Benjamín. ¿Qué se le ocurre a ustedes? Siempre tienen que tener la intuición del ingeniero. ¿Ya vieron cómo lo hizo con los Z? Ahora, ¿cómo se le ocurre a ustedes? Por ahí Benjamín dio un buen empujón, pero falta materializar ese asunto para que quede bien. Piensen en la ecuación, que hay que anular, un voltaje tiene que sobrevivir y el otro voltaje tiene que anularse, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se le ocurre, compañero? O sea, usted disponga aquí, chiquillos, cualquiera de los que está aquí, está clase y estamos todos aprendiendo, así que participen, ¿no, chiquillos? Porque la última clase que nos queda así más participativa, la otra vamos a estar haciendo ya el informe y terminando, o sea, la experiencia y chao, ¿se entiende? Cuénteme, Benjamín, por ahí tenía la solución, yo lo escuché, o el que habló, no me acuerdo quién habló. Natalia, ¿alguna sugerencia? Se le acepta, por supuesto. No, profe, no sé. Ya, bien, no importa. O sea, el otro compañero, el que habló, ¿qué se le había ocurrido? Cuénteme, porque lo que se le ocurrió yo lo escuché bastante bueno. Que pensé en que quizá para terminar, como en el otro había que conectar una fuente a un lado y dejar el otro sin, quizá acá habría que cortocircuitar uno y dejar el otro, no, habría que poner una fuente quizá, porque si lo dejamos abierto sería Ya, al ya, cero el ya, otro. ya. Ponemos la fuente. ¿Y qué hacemos en el otro lado? Cortocircuitamos, ¿no? ¿Qué logramos con cortocircuitar? Que el voltaje sea cero, ¿no? La Que V2 diferencia. sea cero, perfecto, compañero. Y este V1 nosotros lo ponemos y aquí por lo tanto tenemos corriente I1, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Entonces se anula este pedazo porque la corriente, porque el voltaje V2 es cero. Y fíjese lo que va a obtener, pues. Va a obtener que Y11 es igual a I1 partido por V1 y que Y21 es igual a I2 partido por V1. Nuevamente, ¿qué hacemos ahora para determinar los parámetros Y que están desde el lado... determinamos los del lado izquierdo, necesitamos ahora determinar los del lado derecho. ¿Qué hacemos? al revés, pues. Al revés, pues compañero. Entonces, en este lado de acá, vamos a cortocircuitar. Y en este lado de acá, vamos a poner una fuente, que la fuente yo le pongo 100 con ángulo cero para simplificarlo, pero en realidad es para poder que exista I2 y V2. Una fuente de prueba 100 con ángulo cero. Y con eso se logra ahora anular este otro V1 porque está cortocircuitado y V2 no está cortocircuitado ahora. Por lo tanto, con esa configuración, nosotros determinamos que Y12 es lo mismo que I1 partido por V2 y que Y22 es I2 partido por V2. Fácil. ¿Se entiende, no? Sí, Ya. Eso es todo el cuadripolo. Por eso les decía, este laboratorio no es tan difícil, miren. Veamos el laboratorio cómo es. Comparto pantalla para poder que lo miremos.
Déjenme minimizar este. Miren, voy a irme al. No me gusta irme al. Quiero irme al laboratorio. Claro. La conexión en cascada siempre cumple. Ojo, por eso yo no la veo tanto, porque la conexión en cascada siempre cumple. No es necesario el test de validez. Veamos. Red de 2 puertos, cuadripolo. Dice, relatividad para medir la variable para determinar los parámetros característicos de las matrices Z y Y. Obtener las matrices Z, Y, H y T en circuitos de 2 puertos. Medir las variables necesarias según los test de validez para verificar si es aplicable el método matricial cuando se interconectan 2 puertos. Medir las variables que permiten determinar los parámetros característicos de las matrices representativas de los 2 puertos interconectados. Verificar la validez de la matriz representada de la red de 2 puertos. Actividades del alumno. Ahí nos dan la red A. Y acá nos dan la red B. Y nos piden una conexión en cascada y que interconectemos ya en serie o en paralelo. Pero para poder hacer esto hay que hacer el test de validez. Previo a la sección experimental dice determinen los parámetros característicos. Esto es lo que vamos a hacer hoy día. Con la tabla de conversión de parámetros de red de 2 puertos, que esa se las mandé en el informe va, pueden pasar a los Y, a los H, pero los que interesan, como siempre, son la admitancia y la impedancia. Verificar si cumple los objetivos de validez para cada una de las redes interconectadas, 4 y 5. Determinar matricialmente los parámetros característicos equivalentes. Y desarrollo la experiencia. Armar el circuito, ya. Trabajo posterior, el alumno debe incluir, sí. El test de validez lo vamos a hacer en el y se acabó el curso. Entonces, hagámoslo al tiro para que la cuestión salga rápido. Miren. Yo no lo voy a hacer completo porque ya que hay poca gente. Es el cuadrículo A. Entonces, teniendo claro lo que acabamos de explicar, nos vamos a ir a hacer el cuadrículo A. Y vamos a determinar los parámetros Z del cuadrículo A. Tal como lo que acabamos de plantear. Entonces, si ustedes se fijan, la caja blanca, es decir, sabiendo lo que hay dentro, nosotros vamos a plantear una fuente alterna al cuadripolo Profe, A. Dígame. que creo que No, estoy se compartiendo. queda compartiendo. Ya, eso. Menos mal que recién está empezando. Ya. Borro. Lo que nos piden es determinar el cuadripolo A. Entonces, nosotros acá adentro vamos a tener el cuadripolo A dibujado. Y acá vamos a poner una fuente de prueba alterna. Y el cuadripolo A acá lo vamos a dejar en circuito abierto. Sabemos que la corriente I2 es igual a 0. Lo que tenemos que determinar es cómo es el cuadripolo A en sí. Déjenme. Claro. Entonces, el cuadripolo A, dicen que de esta manera, tiene una resistencia. Este cuadripolo por la forma se llama cuadripolo tipo pi, porque es como una pi, un capacitor, una resistencia, un capacitor y un inductor. Y esto se ve más o menos fácil. ¿Me explico? Entonces, si nuestra fuente es de 100 con ángulo 0, es simple. Nos vamos a un circuito simple. Nos olvidamos del cuadrípolo y determinamos todo esto. Para determinar esto, como esto está abierto, necesitamos esta malla y
A ver, si esta corriente va para acá, va a bifurcar para allá, y esto va a bifurcar para acá. ¿Ya? Pongamos otra malla aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos medir este voltaje. Si la corriente aquí es cero, entonces el voltaje aquí no se cae. Y el voltaje que está reflejado aquí es el que está aquí. En el fondo, el voltaje en circuito abierto, para poder determinar los parámetros Z, es el voltaje que tiene el capacitor. Entonces tenemos I1, o sí, I1 y I2, porque de repente le pongo IX e I, pero eso lo hago para trifásico. Y planteamos los mútulos propios. Entonces, si ustedes dicen, bueno, para los mutuos, I1, tenemos que este de aquí vale R1, voy a poner los valores, R1 vale 103, si no, le voy a poner los valores para poder que no se confundan, 115, J80, menos J80, y J120. Entonces aquí ustedes dicen, bueno, los propios del lazo, 103. Los mutuos con el 2, este va para abajo, este va para arriba, menos 103. ¿Sí o no? Igual, disculpa, antes de hacerlo matricialmente, voy a hacer los propios serían 103 y el mutuo sería menos 103. Bueno, lo termina haciendo igual, así que multiplicado por I1 y 2 igual al lazo entra por menos, por lo tanto es 100 con ángulo de 0. Y después digo, bueno, para I2 obviamente va a ser el mismo 103, pero los propios del I2, si ustedes se fijan, los propios del I2 son 115 más 103 y menos J80. Ahora el J20 no participa porque como hay corriente cero, no va a participar, ¿me explico? Entonces 103 más 115, ¿cuánto es? 218. 218 menos J80. ¿Sí o no, compañero? Igual a qué? A 0, porque no hay. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Miren, voy a resolverlo voy a compartir pantalla con la calculadora. Entonces, fíjense, voy a meter la matriz, abre paréntesis, digo el propio, ustedes vayan corrigiéndome si yo en el propio me he equivocado, 103, el primero, miren, 103 lo voy a anotar así de manera escalar, no sé si me lo aguante, 103 negativo, bajo, el de abajo también es 103 negativo porque son simétricas, y el único que va a anotar complejo, disculpen, va a ser el que dio complejo, 218, coma, 80 negativo, ¿cierto?
Si los paso a polares, $180 me lo tira al negativo, estamos bien. Y el complejo EDI, ahí me está dando el complejo con todos los decimales, con menos 20 grados. Ahí tenemos la matriz. Por lo tanto, guardamos esto en una variable AA, enter, STO. Ahí tenemos la matriz A, esta. Y por otro lado, tenemos la matriz B, y la matriz B sí que tenemos que ingresarla con módulo y ángulo, porque dice, bueno, 100 con ángulo 0 es lo mismo que 100 en realidad, pero 100 con ángulo 0. Y en el otro sí podemos decir que es 0. ¿Se dan cuenta? Lo paso al tiro a polar y a este le decimos BB. Enter. STO. Entonces, si nos vamos ahora a Solver, Linear System, por eso pone la variable, choose, escogemos la matriz A, choose, escogemos la matriz B, ok, y solve. Edit, voy a anotar aquí 1,6 y 0,71. Voy a dar dos decimales nomás porque es a modo explicativo. Entonces tenemos que en este caso me da y 1 le llamé igual a 1.61 le voy a poner y 2. Después voy a compartir pantalla, que estoy todavía copiando la pantalla, por eso no lo comparto, pero sé que tengo que salirme de ahí. 71.38.71.071 0.71.4. Dejémoslo en 0.71.4. Y el ángulo más vaya al ángulo. Ángulo de 14.67 y ángulo de 34.82. ¿Me entienden? Entonces ustedes dicen ahora, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Tenemos B1? Sí. ¿Tenemos I1? Sí. ¿Tenemos I2? Sí. Si tenemos I2, entonces la única parte donde hay conflicto es aquí. Pero en este lugar no nos interesa saber cuánto vale el voltaje porque lo tenemos. La corriente la tenemos. Aquí en la resistencia no nos interesa la corriente. Por lo tanto, la corriente I1 ya es válida. Y la corriente I2, fíjense, que la corriente I2 está pasando hacia acá. Y el cuadribolo dice que el voltaje V2 tiene que estar menos. Así tiene que estar el voltaje V2. Entonces, a ver, tenemos dos posibilidades. Que, bueno, que necesitamos, podríamos haber invertido la esta, pero ya que lo tenemos listo, lo que necesitamos es saber el voltaje V2. Entonces el voltaje V2 no puede ser, si esto va entrando aquí, miren, fíjense, si esto va aquí, estamos bien, miren, esto es más y esto es menos. Entonces estamos bien. Entonces,
B1 va a ser 100 con ángulo 0. Eso no hay duda. Pero B2, no. Po. B2 va a ser I2 por J80, o sea, por 80 con ángulo de menos 90. B2 es lo mismo que I2, 0.714 por 80 con ángulo, disculpen, me faltó el ángulo del 34.82 multiplicado por 80 con ángulo de menos 90. Entonces voy a hacerlo con la calculadora chica. Ah, no, estoy compartiendo. Ahora sí. Repaso. Esto es lo que nos dio el resultado del sistema de ecuaciones. B1 lo tenemos porque es la fuente de prueba. Y lo único que nos falta determinar es B2, que es I2 por 80 con ángulo 90. Entonces, eso lo voy a calcular acá. Va a ser .714 por 80. B2 es 57.12 con la resta de 90 menos 90 más 34.8. 90 negativo más 34.82. Menos 55.18. Teniendo eso claro, y teniendo que I2 es 0 porque está abierto, podemos reconstruir el parámetro. Entonces decimos Z11 por I1 más Z12 por I2 igual a B1, Z21 por I1 más Z22 por I2 igual a B2. Como estamos energizando aquí y abriendo acá, este es 0 y determinamos los parámetros que restan. Entonces Z11 va a ser igual a B1, que es 100 con ángulo 0, partido por I1, que 1 es 1.61 con ángulo de 14.67. ¿Se entiende, no? 100 enter 1.61 dividido 62,11 con ángulo de menos 14.967, disculpen. Y el parámetro Z21 va a ser igual a B2, que B2 es 57.12 con ángulo de menos 55.18 partido por I1, 1.61 con ángulo de 14.67. Ahí sí. Está mejor. Entonces, eso nos queda, decimos 57.12 dividido por 1.61. El módulo es 35.47 con ángulo de 55 menos 14, o sea, la suma.
55.18 más 14.67. Y negativo, menos 69.85. Corroboramos eso, comparto pantalla. Si andamos parecido a lo que les dio a los jóvenes de aquí, fíjense. Aquí ellos tienen que haber hecho la parte teórica. Miren, ahí la hicieron. Fíjense, y A les dio 14 y 34, tal como lo calculamos. Fíjense, ahí está calculando B2, 57 con menos 55, me da 57 con menos 55. Y ahí determinan los dos parámetros. Z11 a mí me dio 62,11, 62,13 con menos 14,67, menos 14,67, 35,47 con menos 69 y con menos 69. ¿Quedó claro? ¿Se dieron cuenta? Levántenme la manito, eso, Piero, ¿vale? Vale, Natalia, gracias. Dele rapidito, porque no se me desaparezca Oscar. Bacán. Entonces se dan cuenta de eso es cuadripólogo y después pasarse, ya, terminamos los parámetros de aquí, ahora hay que hacer nuevamente el circuito. Y se dan cuenta, no nos metimos con la corriente que pasaba para acá, de hacer la recta de este menos este, si a nosotros nos interesaba solamente esta parte. Entonces ahora hacemos lo mismo, pero para el otro lado. Y esto, bueno, de ahí los copiamos. Están por ahí los parámetros, así que es para poder que tengamos pantalla. Entonces ahora hacemos la operación inversa. Y nos damos las mismas ecuaciones y todo el asunto, pero al revés. Entonces ahora energizamos aquí con una fuente que va a ser V2 igual a 100 con ángulo 0 y dejamos abierto el cuadrípolo acá. Si se fijan, lo que nos interesa ahora, voy a borrar las mallas. Primero, la corriente va entrando para allá, así que siempre nos conviene darnos así en horario. Como este tiene que ser más y menos, nos conviene que esto sea así, cosa que al tiro ocupemos. Y naturalmente este va para allá y este va en contra. No nos interesa la corriente que atraviesa por el J80, menos J80. Y hacemos la misma prueba. Entonces, decimos, esto va a ser nuestro I1 y 2. Entonces, nuevamente, planteamos las ecuaciones para I1. Al tiro la matriz mejor. Entonces, veamos qué nos dice la matriz. Los propios de I1, ahora sí recabamos todo. El J80, 115 más 103, ¿cuánto es? 218, ¿no? Menos J80. 218. Entonces sería 218 menos J80, el propio del lazo I1. El mutuo, este va para allá y este va en contra. Como en menos 80 sería más 80 más J80. Ese es el mutuo, porque es el único que comparten. Porque el de aquí no alcanza a pasar. Como la matriz es simétrica, más J80. Y lo propio del lazo 2 serían 120 menos J80 más J40, ¿cierto o no? Sí. Multiplicado por I1 y 2 igual a B1
B2. Pero B1, en el caso de aquí, si se fijan, B1, existe el voltaje B1. Pero en términos de plantear la ecuación, aquí esta fuente, esto no llega a ninguna fuente, este lazo. Entonces esto es 0. Y en este otro lazo, como esto es más y menos y entra por menos, esto es 100 con ángulo de 0. ¿Se entiende? Y ahora, nuevamente, comparto pantalla y nos vamos a resolver la matriz. Entonces, veamos. Matrices. 1, 2. El polo complejo primero. Sería 218 menos J80, ¿cierto? Ahí está. 218 menos J80. Ustedes vayan verificándome si estoy mal, chiquillo. Cualquier cosa que se me pase, acuérdense que pueden meterse al tiro si no estoy compartiendo pantalla. En el otro, como es J80, es 0 en el eje real y 80 en el eje imaginario. Cero en el eje real y 80 en el imaginario. Me paso al otro pivote. Paso. Y dice que el último es J40. Entonces, para escribir J40 sería 0 en el eje real, coma 40. ¿Se entiende? Enter. Fíjense que al tiro lo paso a módulo y ángulo, como estaban todos, eran imaginarios puros, bueno, los perros que ladran. Entonces, para no tener que... Primero editemos la matriz para verificar que estamos bien. El J80, el J40 y el único que habría que verificar sería este, que es con menos 20, parece que 20.15 dio. Y el otro J80 con ángulo 90, perfecto. Entonces, como esa es la matriz A, ustedes pinchan este y se van a donde está A, es decir, a B, y lo pisan. Entonces ahí les quedó la matriz A. La matriz BB era esa, pero la que nosotros necesitamos es al revés, pues entonces editamos la matriz nueva. Y aquí nuevamente pisamos la matriz B. Ahora aquí quedó la matriz A y la matriz B, nos vamos al solver. Linear system. Ok. Choose. A. Ok. Choose. BB. Enter. Bajamos. Solve. Enter. Vemos. Edit. Voy a anotar antes de seguir. Decimos que I1 es igual a 0.16 con ángulo
más acá. Después les comparto. Y 1 es igual a 0.616 con ángulo, que lo dejo en standby porque todavía no veo. Y 2 es igual a 1.79 con ángulo. Voy a ver los ángulos ahora. Menos 132.24 y menos 62.4. Ahora dejo de compartir pantalla para que vean lo que anoté. Entonces, tenemos que B2 vale 100 con ángulo 0 y tenemos que calcular cuánto vale B1. Estos son I1 y I2 del sistema de ecuaciones. Este es B2 del cuadripolo y este es B1 del cuadripolo. El B1 del cuadripolo va a ser igual a I1 por 103. Ese va a ser B1. Por lo tanto, B1 va a ser igual a... B1 va a ser I1, que vale 103, enter, por .616 por 63.44 con ángulo. Como el 103 no tiene ángulo 0, conserva el ángulo que tenía, menos 132.24. Ahí tenemos el verdadero V1 y el verdadero V2, que es el que está cayéndose acá. Ahora nos falta calcular el I2, lo tenemos, porque el I2 sí es el que pasa aquí. El I2 sí es el que pasa por la fuente y entrando al cuadripolo. Por definición dijimos que este era el I2. Entonces el I2, si este I2 es 1.79 con ángulo de menos 62.4. Y el I1, como está abierto, I1 igual 0. Entonces, si anotamos la matriz de impedancia, notamos que por el asunto de alimentar acá y abrir acá, este es 0. Y ahora sí podemos calcular cuánto vale Z12, va a ser B1, que es 63.44 con ángulo de menos 132.24 dividido por la corriente I2, y la corriente I2 es 1.79 con ángulo de menos 62.4. Calculo. Decimos 63.44, enter. 1.79 dividido. Tenemos que el módulo es 35.44 con ángulo de 132
negativo, punto 24, menos menos, o sea, más 62.4, menos 69.84. Después decimos el otro parámetro, que es Z22, lo despejamos. Z22 va a ser igual a B2, que B2 es 100 con ángulo 0, partido por I2. I2 es 1.79. Con ángulo de menos 62.4. O sea, lo que hay que dividir en realidad el ángulo, ¿no? Entonces, 100 es el módulo. 100 dividido por 1.79. Esto igual a 55.86 con ángulo de más 62.4. ¿Se entiende? Voy a compartir pantalla para poder ver los resultados. Aquí hacen lo que estamos haciendo y miren, llegan a 36 con menos 69 y yo llegué a 35.44 con menos 69. Andamos cerca. Y el Z22 55.86, 55.85 con ángulo de 62.4 positivo, con ángulo de 62.4 positivo. Y ahí queda la matriz completa. ¿Se dan cuenta? Ahí quedó la matriz Z completa. ¿Se entiende? Ahora sí, levanten la manito por favor, disculpen Franco, disculpen Pedro, levanten toda la manito si que entendieron. Natalia. Vale, Natalia. Ya. Entonces se dieron cuenta que era fácil el asunto de calcular los parámetros Z. Y este es el preinforme, pues cuando me dicen hay que hacer el preinforme, esto hay que hacer, pues me entienden, entonces lo estoy haciendo el preinforme, ¿me entienden? Ustedes tienen que después ver este video y mandarme el preinforme si quieren. Ahora, calculemos los parámetros Y. El mismo cuadribolo, pero ahora tenemos que calcular los parámetros Y. Entonces, el mismo cuadribolo, borramos todo esto de aquí. Ya comprobamos que el asunto funciona, o sea, los valores dan y hay que ser ordenado y tener las consideraciones del material que les mandé. O sea, los cuadripolos siempre se hacen entrando al circuito, a pesar de que físicamente no es así, sino que por teoría es cuadripolo. Entonces, como hablamos con el compañero, nosotros necesitamos nuevamente ahora poner una fuente y cortocircuitar aquí. ¿Qué aseguramos con eso? Que B2 es 0. Entonces ahora ustedes dicen, bueno, si yo quiero calcular esto, voy a tener que darme el I1 así. Y yo diría que aquí habría que darse 3 mallas, ¿o no? Porque claro, podríamos juntar aquí y reducir en serie en paralelo estas mallas, porque lo que nos interesa a nosotros, el voltaje B2 ya sabemos que es 0, pero lo que nos interesa a nosotros es saber, en este caso, el voltaje B2, la corriente. Entonces, si no me equivoco, vamos a tener que darnos 3 mallas, ¿o no?
para no tener que hacer la reducción. ¿Me siguen? Voy a darme esta malla de acá. Esta malla me conviene dármela entrando. Y esta malla de aquí me convendría dármela ¿estoy bien o no? ¿O puedo hacer una simplificación antes, chiquillos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ayúdenme un poco? ¿Qué harían ustedes? Yo creo que se puede hacer paralelo con el inductor y capacitor. Ya reducimos en paralelo este de aquí usted dice. Sí, exacto. Ya, pero es que miren, si yo lo reduzco en paralelo, no voy a tener la corriente pura, ¿me explico? Entonces, me voy a dar otra malla igual, ¿me explico? Y lo otro podría ser como una super malla, ¿o no? Claro, pero es que, ¿sabe por qué lo estoy evitando? Por el asunto de que al darme otra malla, llamémosle, le voy a poner IA mejor, IA y B y C. ¿Está bien o no? ¿Qué opinan ustedes? Voy a ver qué hicieron los alumnos. Estoy yo tomando mal el cuadripolo, parece. Es que el cuadripolo me lo están diciendo que es para el cuadripolo B. Lo tengo que calcular así, el cuadripolo B es diferente. Por eso me están dando más mallas, pero de todas maneras igual se puede resolver con 3 mallas. Lo que pasa es que van a salir más ecuaciones. No, este cuadripolo, los parámetros Z, usted teniendo los parámetros Z pueden pasar los parámetros Y, pero el cuadripolo B es otro. Disculpen, no les mostré el cuadripolo B. ¿Comparto pantalla? Es el cuadripolo A. Y este es el cuadripolo B, por eso me salía tan raro. Entonces, el cuadripolo B dice que este es un cuadripolo tipo T. El otro era tipo pi porque forma como una pi entre los elementos. Y este forma un cuadripolo tipo T. Porque de repente les puede aparecer en la bibliografía, aunque dudo muchísimo con lo que van avanzando, no van a llegar muy lejos. Tenemos la resistencia 1, un capacitor, ahí forma una T, ¿se dan cuenta? Y un inductor. Eso es todo el cuadripolo B. Y este le tenemos que energizar aquí con 100 con ángulo 0 y cortocircuitar aquí. Y aquí obviamente que es fácil, una malla aquí y una malla entrando para poder calcular. El cuadripolo siempre se calcula con las corrientes entrando. Por eso me estoy dando esa asignación. Ya. Este de aquí es J65 y este es menos J159. Y este de acá es 71. Estas son las resistencias que hay en el laboratorio, por eso son conocidas. Entonces, decimos que ahora la ecuación es Y por I igual B. Entonces. Profe, está compartiendo pantalla. Perfecto. Déjeme ver. Pantalla, gracias. Ese es el cuadripolo, disculpen. Y aquí yo me voy a dar IA e IB como malla.
y planteamos nada más el circuito, si total lo que nos interesa a nosotros es saber las corrientes. Entonces, fíjense, decimos, bueno, seguimos haciendo lo mismo, decimos, los propios de este circuito es 71 menos J59, 71 menos J159, y comparten, ese va para allá y este va para acá, positivo, entonces menos J159, menos J159, y lo propio de este, que sería la suma de 65 y menos J159, ¿cuánto da 65 menos 159? Menos 94. Menos 94. Menos J94. Por las corrientes I1 y 2 igual a los voltajes. ¿Sí o no? En el lazo IA, el voltaje B que aparece es 100 con ángulo 0, y en el V2 es 0, ¿cierto? Y ahí determinamos las corrientes, ¿sí o no? ¿Estamos listos? ¿Está bien? ¿Se entiende? Levanten la manito, por favor. ¿Están de acuerdo? Porque me voy a pasar para allá a calcular. Ya, vale, Oscar. Matriz de nuevo. Entonces, ahora abrimos paréntesis. 71 menos 159, 71 J 159 negativo, ahí tenemos el primer pivote, espacio, paréntesis, 0 en el eje real, coma 159 negativo en el eje imaginario, ahí está. El pivote de abajo, lo mismo, 0 en el eje real y 159 en el eje imaginario negativo, espacio, el último pivote, dice que J94, entonces J94 lo anotamos como 0 en la parte real, coma 94 negativo. Enter. Ah, ya me equivoqué. Puse un paréntesis de nuevo. Ahí está bien porque me tiene que marcar 90 todos los que son puros, imaginarios puros, edit. Vamos a los imaginarios puros. Vamos a confiar que se está bien. Todos tienen que ser de menos 90. Perfecto. Pisamos la matriz A de nuevo. Borramos eso. Y vamos a la solución B. A la solución B 100 con ángulo 0. Entonces, veamos primero lo que hay en la solución B.
Era al revés, el 100 arriba y ángulo 0, entonces editamos nomás. Disculpen. Y abajo tenemos 0. Y pisamos la matriz P. Nos vamos a Solver. Linear System. Choose. Ok. Choose. Ok. Y ya no. Oh. ¿Qué hice? Solver Linear System. No sé, es que me equivoqué, pero apreté algo malo. Choose. Lo bueno que como está guardado en la matriz no hay problema. Ok. Choose. Ok. Aquí no tengo que equivocar. Solve. Enter. Esos son los módulos. Déjenme anotar los módulos. Tenemos que le llamamos a IA igual 0.76 y B e igual a 1.29. Disculpen, este lápiz murió. Editamos una falta. Editamos para poder ver el ángulo. Menos 57. Murieron todos los lápices. Parece que estamos al fin de semestre. Definitivamente he ocupado harto. Pues, no sé por qué. Bueno, vuelvo a cometer el error de tener los mismos lápices y no queda bien escrito. Menos 57.14 y el ángulo es 122,85. Ya. Ahora averiguamos del cuadripolo y A corresponde a la corriente. No olvidamos de la matriz que nos permitió calcular el cuadripolo, sino que nos vamos ahora a la matriz de impedancia. Entonces, la matriz de admitancia, tenemos Y11, Y por B1 más Y12 por B2 e igual a I1. Estos son del cuadripolo. Y21 por B1 más Y22 por B2 e igual a I2. Y ahora sí tiene sentido el asunto que estamos hablando. Entonces, para el primer caso, energizamos por el lado izquierdo y cortocircuitamos en el lado derecho. Por lo tanto, B2 es 0. Y sacamos Y11. Profe, está compartiendo pantalla. Gracias, compañero. Disculpe si tengo que dar una explicación de nuevo. La voy a dar de nuevo. Nos vamos, una vez calculado esto con la forma normal, nos vamos a la matriz del cuadripolo. Y12 por B2 y Y22 por B2. Ese es el general. Entonces, como cortocircuitamos aquí,
el V2 del cuadripolo es 0. ¿Me explico? Y lo que nos queda es V1, que lo tenemos, y I1, que lo calculamos, que es igual a IA, porque está entrando al cuadripolo, y V es igual a I2, porque está entrando al cuadripolo. Entonces, es directo. Entonces, Y11 va a ser V1, 100 con ángulo 0, partido por... No es 100 con ángulo 0, es I1 partido por V1. ¿Se entiende? I1 sería 0.76 con ángulo de menos 57.14 partido por 100 con ángulo 0. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Y11, entonces sería correr la coma dos veces, 0.0076 con ángulo de menos 57.14. Directo. Y1 sería igual a V1, o sea, a I2, 1.29 con ángulo de 122.85 dividido por 100 con ángulo 0. Lo mismo. Y1 sería 0.0129 con ángulo de 122.85. Eso serían, comparto pantalla para poder verificar. Aquí. Y11, 0.076, estamos bien. Con menos 57.14, claro, le pusieron más decimales los chicos. Y1, 0.0129 con 122.85, 3 le pusieron. En Siemens, que es la unidad de mol o la unidad 1 partido por ohm. ¿Se entiende? Manito arriba si se entendió el procedimiento. Eduardo Alvarado, perfecto. Entonces ahora es lo mismo, chiquillos, pero para el otro lado. Lo vamos a dejar ahí en stand-by. No, dejémoslo en stand-by. Veamos si podemos dejarlo en stand-by antes de hacer las matrices. Ya eso lo podemos calcular de nuevo. Ahora abrimos, cortocircuitamos acá, la puerta de acá, por eso se llama red de dos puertos. La puerta de aquí la cortocircuitamos. Y con eso nos aseguramos que V1 igual 0. Y en la puerta de acá la energizamos. Con la fuente de prueba que puede ser cualquier fuente, chiquillo, porque el cuadripolo es lineal. Entonces esto es 100 con ángulo 0. Y nos damos las mismas matrices, pero ahora de diferente manera. Voy a borrar aquí para poder darme bien las matrices. Y eso es todo el laboratorio. O sea, hacer preinforme, después juntar las matrices, ahí les voy a enseñar. Pero más o menos de esto se trata el asunto. Entonces, la misma asignación de IA y B, y nos tiramos IA matriz. IA. ¿Qué decimos? El cuadripolo aquí, 71 con menos J159 el propio. El mutuo van los dos a favor, por lo tanto, menos J159. Como la matriz simétrica, menos J159
Y los propios serían 159 menos 65, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? Menos J94. Menos J94 era lo mismo que había antes, ¿cierto? Sí, Pero la diferencia, la única diferencia es que cambia la matriz de allá, ¿cierto? Que abajo el 100 y arriba queda el 0, ¿no? Entonces no tendríamos que quitar la matriz, parece, ¿cierto? ¿O sí? Esto sería por I1 y A y B, y A y B, igual. El primero que ya es igual a 0 y el otro igual a 100 con ángulo de 0. Estamos en el mismo caso anterior. Veamos si es la misma matriz. Comparto pantalla. Entonces nos vamos a la matriz A para revisarla. Nos vamos a la parte rectangular para revisarla. Es la misma, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿La misma? Háblenme porque no estoy mirándolo ahora. ¿Es la misma matriz? Chicos, háblenme por favor, porque no estoy mirando. Háblenme. Chicos, necesito que me ayuden un poco. Oh, estamos grabando, chiquillos. Sí, profe, creo que es la misma. Ya, díganme, alguien que hable. En la misma, entonces, la matriz A no cambia. ¿Me explico? Cuando tenemos la misma asignación. Y la matriz BB es la que cambia. Queda al revés. Entonces, editamos la matriz BB. La misma historia que hicimos anteriormente. Pisamos la matriz B. Y nos vamos a Solve Linear System. Cogimos la matriz A. Escogimos. Bajamos primero y después cogimos. Bajamos y Solve. Aquí seguramente no está en módulo de ángulo, entonces lo pasamos a módulo de ángulo. Y esos son los módulos. Entonces hacemos y A y B. Voy a copiar y al tiro díganme que me pasa la pantalla 1.29 y 1.41. Con ángulo. $33 menos 33, voy a reducir decimales por supuesto, menos 33 abajo y 122.85. Y eso es igual a I1 del cuadripolo y I2 del cuadripolo. ¿Por qué le pongo IA y B? Porque ustedes pueden darse otro sentido, pero siempre tienen que recordar que el cuadripolo se hace entrando las corrientes, por eso no las doy con esa asignación. ¿Me explico? Ya. Ahí tenemos uno
Está compartiendo pantalla. Ah, ya, perfecto. Eso, bueno. No hice nada en todo caso, sino que lo anoté esto y lo que dije que como la asignación del cuadrípolo entrando, yo por eso me tiré las corrientes entrando, entonces naturalmente ya va a ser igual a I1 del cuadrípolo y B va a ser igual a I2 del cuadrípolo. ¿Por qué lo hago así? Porque si un compañero lo tirara al revés, tendría que decir que IB igual a menos I2 del cuadrípolo, si lo hubiese tirado así las dos en horario. ¿Me explico? Yo la hice convenientemente respecto al cuadrípolo. Entonces, nos vamos ahora al borro esto y nos vamos ahora a la matriz del cuadrípolo, la matriz Y. Tenemos Y11 por I1 más Y12 por I2 es igual, no, al revés, es Y por B igual I. Y por B, a ver, Z por I igual B. Entonces, I es igual a Y por B. Está bien. Y1 por B1, Y12 por B2. Igual a I1. Y21 por B1 más Y22 por B2 es igual a I2. Ahora, como cortocircuitamos aquí, B1 es 0. Y quedan solamente los parámetros que ya tenemos que calcular. Sería Y12 es igual a I1. Y1 vale 1.29 con ángulo de 122.85 partido por B2. B2 vale 100 con ángulo 0, por lo tanto Y12 es igual a 0.0129 con ángulo de 122.85. Y22 va a ser I2 1.41 con ángulo de menos 33 partido por 100 con ángulo 0. Y22 va a ser igual a 0.0141 con ángulo de menos 33. Y ahí tenemos el parámetro Y22, Y12, Y11 y Y21, que si se fijan, Y21 son simétricos y estos son los cruzados, son los diferentes. Comprobámoslo en comparto pantalla. Y12, 0.129 con menos 82 y Y22, 0.141 y aquí salió 142 con menos 33,08, que no le puse el 0,8, me puse menos 33. Y ahí quedó la matriz Y. Y de aquí los tipos invierten la matriz y sacan la matriz de admitancia. O sea, ustedes teniendo el cuadripolo B con Y, invierten la matriz y tienen los parámetros Z. Lo mismo pasa con el otro, teniendo la matriz Z. Z, en este caso, invierten la matriz y tienen la matriz Y. No lo hicieron aquí, pero aquí sí lo hicieron. Y aquí viene el test de validez que vamos a tener que verlo en clase.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se pueden sumar las matrices siempre y cuando cumpla el test de validez. Entonces, vamos a mirar el test de... Y eso es todo, ¿no? ¿Se dieron cuenta? No es tan difícil. Pero ¿qué es lo que hacen los compañeros? Voy a poner el circuito de acá, aquí. Hay que comprobar este test de validez. Para poder ver el test de validez, yo les mandé a ustedes voy a dejar de compartir pantalla, disculpen. A ver, estoy grabando, no puedo minimizar esto de ustedes. Voy a ver si puedo. Informe Lab 5. Les voy a compartir pantalla al tiro. Ah, pues este es el que se lo mandé. Aquí habla de lo que estuvimos hablando, las generalidades. Ahí dice que se pueden calcular los parámetros Z, Y, H, G, TD, TI, transmisión directa, transmisión indirecta, híbrido, los parámetros G. Ahí explican lo que estuvimos hablando. Ahí explican lo que es la fuente de cómo calcularlo. Esto todos ustedes si quieren lo pueden. Aquí está cómo pasar de un parámetro al otro, así que esa es la famosa tabla. Y este es el test de validez. Miren. Dice que se van a poder sumar las matrices siempre y cuando cumpla el test de validez. ¿Cuál es el test de validez? Resulta que se conectan. Veamos el que da la universidad, porque acá es bien completo. Claro. Lo que dice, caso del lado conectado en serie. Para realizar esta validación se debe conectar una fuente en el lado contrario y forzar que las corrientes sean cero. Esto implica que la corriente de cortocircuito en los terminales del cuadripolo también debe ser cero, de lo contrario la conexión no es válida. Por lo tanto, para realizar esta conexión es necesario utilizar la siguiente conexión. Entonces, ¿qué es lo que dice el test de validez? Dice, ustedes conectan el cuadripolo en serie, y la conexión en serie, por supuesto que esta es la conexión en serie. ¿Entienden? O sea, la fuente, aquí conectan el cuadripolo A y el cuadripolo B. Y cuando vayan a hacer el test de validez, lo que tienen que hacer es cortocircuitar esta puerta. Fíjense. Vamos a ver acá. Es cortocircuitar esa puerta, ¿me entiendes? Y preguntarse si es cero. O bien abrir esa puerta o preguntarse si el voltaje es cero. O sea, con las dos que cumplan, cualquiera de las dos que cumpla. Ahora, para el test de validez del caso paralelo, tienen que conectar primero todo el circuito en paralelo. Suponer que esto es así, o sea, desde la fuente en paralelo ven que están las dos fuentes alimentando a cuadripolo. Y lo que tienen que puentear es todo esto, puentean esto, y verifican si ese voltaje Vx, no sé si se ve bien este Vx, tienen que verificar que este voltaje Vx es cero. Si está abierto, si lo tienen puenteado, tienen que verificar que la corriente es cero. Entonces aquí dice que este es para el caso serie, para el caso serie también, para el caso paralelo, puentean las puertas y aquí ponen un tester y verifican que esto es cero. O puentean ahí y verifican que la corriente es cero. Cualquiera de los dos que les dé cero pasa el test. Puede ser en circuito abierto verificando voltaje o en circuito cerrado verificando corriente. En este test pasa, miren aquí dice, conexión en serie, cortocircuitan la puerta, esto es la salida del cuadripolo, o lo abren
y verifican que la corriente es cero si lo cortocircuitan, o al abrirlo verifican que el voltaje es cero. Este no lo pasa. Esto lo hacen al revés porque también el cuadripolo tiene que ser para los dos lados según la investigación de estos alumnos, pero con esta ya es suficiente, ¿me explico? Ahora, para conectar en paralelo, lo mismo. El cuadripolo lo puentean y verifican, abren ahí y dicen, si esto es cero, lo vuelven a puentear y verifican si la corriente es cero. O sea, pasa esto o pasa esto y pasa el test de validez en el caso paralelo. Si cumple el test de validez, entonces quiere decir que se pueden sumar las matrices. Y si se suman las matrices, las suman y conectan el cuadripolo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los alumnos? Ellos no, porque ellos hicieron la parte teórica y por eso esta teoría está buena, por eso les mandé este. Pero esto no tiene la parte que les pedí yo, porque aquí está el test de validez, por supuesto, pero no está bueno este así 100% como se esperaba. Sin embargo, es muy bueno este informe como para que ustedes se culturicen respecto a los cuadripolos, o sea, tengan toda la teoría. Pero si se dan cuenta, es lo mismo que vimos. Ya. Pero es que, ¿sabe el problema este? Que ellos verifican el test de validez y no les dio. Aquí sí les dio. Medición del lado izquierdo. Y terminan los errores, pero no hacen la suma. Dejo compartir pantalla y explico lo que hay que hacer. Y con eso terminamos. Pucha, está llegando el sol. Voy a tratar de cerrar para poder terminar. A ver dónde está el mayor cantidad de aluminio. Déjenme prender las luces porque... Ahí sí. Ya. Entonces, borramos esto para poder que expliquemos el asunto como es. ¿Se dieron cuenta que es bien mecánico obtener el test? O sea, el cuadripolo es mecánico, pero el test de validez no es mecánico. Me explico. Resulta que existe la conexión, disculpen, voy a borrar bien para poder explicar. Entonces, existe el cuadripolo A y el cuadripolo B. Entonces, dice, la conexión en paralelo es así, o sea, se va, me acuerdo que es de aquí a ahí y de aquí a ahí. Voy a llegar al circuito de la conexión en paralelo. Ahí.
la conexión en paralelo tipo serie y tipo paralelo. Entonces, estamos bien. De aquí se tiene que ir aquí y de aquí se tiene que ir acá. Entonces, de este se tiene que ir ahí. O sea, del de abajo al de abajo y del de arriba al de arriba. Y aquí tenemos B2 más menos. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Dice, si usted llega y aplica el test de validez, el test de validez lo tiene que aplicar aquí. Esa es la conexión en paralelo, pero para poder verificar el test de validez, usted tiene que hacerlo así. Tiene que cortocircuitar ahí y preguntarse si el voltaje es igual a 0. Es seguro. O puentear aquí y preguntarse ahora si la corriente IX es igual a 0. ¿Me entienden? O sea, tienen siempre puenteando los extremos del cuadripolo. Ese es el test de validez. O test de Brumen. Creo que se llama test de validez o test de Brumen. La mayoría de los profesores lo conocemos como test de validez. Después, al verificar, Brune, no Brume, Brune. Ese es el test de validez. Entonces, las dos opciones que usted hace la conexión en paralelo, pero tienen dos opciones. Primero, la conexión en paralelo es el de arriba con el de arriba, el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo, el de abajo con el de abajo. Esa es la conexión en paralelo así simple, P2. Pero como ustedes quieren sumar las matrices, la matriz, súmanse si aquí tenemos un paralelo, tienen que sumar la matriz Y y la matriz y la Y de esta más la Y de esta es lo mismo que la Y total. Y eso es lo que hicieron los compañeros del semestre pasado. ¿Qué hicieron? Los compañeros dijeron, bueno, vamos a conectar así, este pasó el test de validez, el paralelo, ¿y qué hicieron los compañeros? Dijeron, este es nuestro cuadripolo. Y vamos a calcular la matriz Y del cuadripolo. Entonces, ¿qué hicieron? Cortocircuitaron el cuadripolo. Si cierro aquí, es lo mismo que puentear aquí las patitas del cuadripolo, como ya pasaba el test de validez. Hicieron lo mismo que hicimos nosotros. Cerraron ahí, abrieron la caja y hicieron los cálculos. ¿Me entienden? Y aquí calcularon energizando aquí y cortocircuitando aquí, obtuvieron los parámetros de este nuevo cuadripolo y después se fueron para el otro lado, hicieron lo mismo, puentearon el cuadripolo aquí, que es lo mismo que puentearlo acá, y en el lado de acá lo energizaron, es decir, el de arriba arriba, el de abajo abajo. El de arriba arriba y el de abajo abajo. Y ahora aquí energizaron con 100 con ángulo de 0, cortocircuitaron acá y calcularon los otros parámetros. Del cuadripolo grande conectado determinaron Y11, Y21, disculpen, Y12, Y21 y Y22.
del cuadripolo en paralelo. Determinaron esto energizando aquí y puenteando acá, resolviendo el circuito. Energizaron acá, puentearon acá y resolvieron el circuito y determinaron esto. Y esto les dio que era igual a la matriz YA más YB. Y eso es todo el laboratorio. Voy a compartir pantalla para poder que miremos el resultado de los compañeros y el procedimiento, por supuesto. Pero eso es lo que hay que hacer, no es más allá de eso. Así que, digamos que si entendieron o están entendiendo, eso es todo el laboratorio. Entonces, fíjense, análisis matricial. Lo que quieren, dice, como se cumplió el test de validez para el caso de los cuadrículos conectados en paralelo, comprobaremos que cada circuito conserva sus parámetros individuales de la forma que la suma de sus matrices de la admitancia individual es igual a la matriz de la admitancia del cuadripolo formada por la conexión en paralelo. Es decir, Y más YB igual a Y paralelo. Este es el cuadripolo en paralelo. Si se dan cuenta, aquí está el tipo pi y el tipo t. Y hicieron los mismos test de validez. O sea, los mismos calcular el I1, el I2. No, ¿quién no les exigí que hicieran la ecuación en caja blanca, sino que ya aplicáramos la técnica del cuadripolo y lo hicieron en la simulación? Y los compañeros sacaron el Y11 del cuadripolo en paralelo sumado, después el Y12 del cuadripolo, y verificaron que la suma dio lo este. Miren los errores que les dio. 0.058 con 1077 con 11. Les dio lo mismo, ¿me entienden? O prácticamente lo mismo. Y después cuando se metieron aquí a los errores, y terminaron. Eso es lo que necesito que hagan ustedes. ¿Les quedó claro? ¿Se entendió, chiquillos? Disculpen, pero no me pongan todavía la manito. Ahora sí. ¿Les quedó claro, chiquillos? Vale, Piero, vale, Natalia, Oscar, Natalia Funde, ¿está por ahí? Ya, vale, Natalia. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no les quede claro? ¿Se dieron cuenta que no es difícil el cuadripolo? Hablen cualquier cosa. Chicos, voy a cortar la grabación para poder que no quede esta laguna.